Hay lunes que empiezan como cualquier otro lunes. ¿Qué fe? Tráfico. La rutina que uno ha repetido tantas veces que ya no necesita pensar en ella para ejecutarla. Y hay lunes que terminan siendo el último día de algo que ha durado 20 años. El mío fue de los segundos. Y el viernes de esa misma semana fui yo quien firmó los papeles para comprar la empresa que el lunes me había echado. Pero para entender lo que pasó en esos 5 días necesito contaros los 20 años anteriores. Entré a esa empresa con 23 años. Era un puesto de entrada, de los que no aparecen en ningún plan de carrera elaborado, pero que para alguien que necesita empezar en algún lugar son exactamente eso. Un lugar donde empezar. La empresa fabricaba componentes industriales. No era glamurosa. No era de las que aparecen en revistas. Era de las que producen cosas reales que otras empresas necesitan para producir sus propias cosas reales. Sólida. Con una cultura que en aquellos años todavía reflejaba a su fundador, un hombre que había construido el negocio con sus propias manos y que trataba a quienes trabajaban con él con un respeto que no siempre se encuentra en empresas de ese tamaño. Crecí dentro de esa empresa. No de forma rápida. De forma constante. Aprendiendo cada parte del negocio desde la planta hasta la oficina. Entendiendo no solo lo que hacíamos sino por qué lo hacíamos de la forma en que lo hacíamos. Construyendo relaciones con proveedores y clientes que con los años se convirtieron en algo más que contactos profesionales. A los 15 años ya dirigía una de las áreas más importantes del negocio. El fundador se jubiló cuando yo llevaba 12 años en la empresa. La pasó a sus hijos, que tenían su propia visión sobre lo que el negocio debería ser. Una visión que con el tiempo fue cambiando la cultura que yo había conocido durante mis primeros años. No de golpe. Con esa gradualidad que tienen los cambios que uno no quiere ver porque verlos implica aceptar que algo que era de una forma está dejando de serlo. Las decisiones empezaron a tomarse con más distancia de quienes las ejecutaban. Las relaciones que habían sido el corazón del negocio empezaron a ser vistas como activos que se podían gestionar de formas más eficientes. El lenguaje cambió. Las prioridades cambiaron. Yo seguí haciendo mi trabajo. Con la misma dedicación de siempre. Porque ese trabajo seguía siendo mío independientemente de quien estuviera arriba. Los últimos años hubo tensiones. No conmigo directamente, al principio. Con la forma en que se gestionaban ciertas cosas. Con decisiones que yo veía que no tenían en cuenta lo que 20 años de experiencia me decían que había que tener en cuenta. Hice lo que había hecho siempre. Decía lo que pensaba cuando creía que era importante decirlo. Con respeto, pero con claridad. Eso, con el tiempo, se convirtió en un problema para algunas personas. El lunes llegué a la oficina como cualquier lunes. Café, ordenador, la primera reunión del día. Antes de esa reunión, me llamaron al despacho de uno de los hijos del fundador. La conversación fue breve. Profesional en el tono. Con las palabras que se usan para estas cosas. Reestructuración. Nueva etapa. Agradecimiento por 20 años de servicio. No fue una sorpresa completa. Había visto venir algo, aunque no exactamente eso. Pero escucharlo en esos términos, después de 20 años, tuvo un peso que ninguna anticipación previa había logrado preparar del todo. Recogí mis cosas esa misma tarde. Con la dignidad de quien no va a dar a nadie el espectáculo que algunos quizás esperaban. Lo que hice esa tarde, al llegar a casa, no fue lo que se podría esperar. No me senté a llorar la pérdida, aunque hubo algo de eso. No empecé a buscar trabajo inmediatamente, aunque sabía que tendría que hacerlo en algún momento. Hice algo distinto. Me senté con un cuaderno y empecé a escribir todo lo que sabía sobre esa empresa. No por rencor. Por necesidad de ordenar lo que tenía en la cabeza después de 20 años. Los clientes que dependían de relaciones específicas que yo había construido. Los proveedores con quienes tenía acuerdos que existían más por confianza personal que por contrato. Los procesos que solo yo entendía completamente porque los había diseñado o rediseñado a lo largo de los años.
Las decisiones recientes de la dirección que, desde mi perspectiva, estaban generando problemas que todavía no eran visibles desde fuera pero que lo serían pronto. Mientras escribía, empecé a ver algo que no había visto con esa claridad mientras estaba dentro. La empresa tenía un valor real, construido durante décadas. Pero también tenía, en ese momento, una fragilidad que la dirección actual no parecía estar viendo. Decisiones tomadas sin el conocimiento que se había ido el lunes con la caja de mis cosas. Relaciones que se sostenían sobre hilos que ya no estaban donde habían estado. El martes hice algunas llamadas. No para buscar trabajo todavía. Para entender mejor lo que tenía delante. Hablé con un antiguo compañero que se había ido de la empresa años antes y que ahora trabajaba en el sector financiero, en operaciones de compra de empresas medianas. Le conté lo que había pasado. No con amargura. Con los hechos. Le conté también lo que había escrito en mi cuaderno. Lo escuchó con atención. Y luego me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó si había considerado que la empresa, en su situación actual, podría estar infravalorada de una forma que hacía que comprarla fuera una operación interesante para alguien que entendiera de verdad lo que valía. No había considerado eso. Ni de lejos. Pero la pregunta abrió algo. Los días siguientes fueron de conversaciones rápidas pero serias. Mi antiguo compañero conocía a personas que invertían en este tipo de operaciones. Empresas con valor real pero con problemas de gestión recientes, que en el mercado a veces se venden por menos de lo que valen porque quien las posee no ve, o no quiere ver, lo que tiene. Lo que yo aportaba a esa ecuación no era capital, al menos no la mayor parte. Era conocimiento. El tipo de conocimiento que 20 años producen y que no se puede comprar ni replicar rápidamente. Las relaciones con clientes y proveedores. La comprensión de los procesos. La visión de hacia dónde podía ir la empresa si se gestionaba de otra forma. Eso tenía valor. El miércoles tuvimos una primera conversación con uno de los inversores. El jueves, una segunda, más concreta, sobre números y estructura. El viernes, 5 días después de que me echaran un lunes, se firmó un acuerdo preliminar para iniciar el proceso de adquisición de la empresa. No fue, por supuesto, un proceso que terminara ese mismo viernes en términos legales completos. Estas cosas tienen sus propios tiempos, sus propias condiciones, sus propias verificaciones. Pero ese viernes se puso en marcha algo que, semanas después, terminó en lo que terminó. La empresa fue comprada. Yo formaba parte de ese grupo comprador, con un papel central en lo que vendría después, la dirección operativa de la empresa, con el respaldo de quienes habían aportado el capital necesario. Los hijos del fundador, que habían tomado la decisión de prescindir de mí ese lunes sin imaginar lo que se pondría en marcha esa misma semana, se encontraron, semanas después, negociando la venta de la empresa con un grupo en el que yo tenía un papel determinante. No hubo, de mi parte, ningún gesto de triunfo dramático en esas negociaciones. Fueron profesionales, como corresponde. Pero la situación, en sí misma, decía todo lo que necesitaba decir sin que nadie tuviera que añadir nada. Lo que pasó después tuvo sus propios tiempos. La empresa, bajo la nueva estructura, recuperó parte de lo que había perdido en los últimos años. No de la noche a la mañana. Pero con las decisiones correctas, tomadas por quienes entendían lo que había construido el fundador y lo que se había ido perdiendo después. Lo que aprendí de esos 5 días tiene varias capas. La primera es sobre el valor que uno acumula sin siempre saberlo. 20 años de relaciones, de conocimiento, de comprensión de un negocio desde dentro, no desaparecen porque alguien decida que ya no necesita tu puesto. Ese valor sigue existiendo. La pregunta es qué se hace con él. La segunda es sobre lo que se hace en los primeros días después de un golpe así. La tentación es reaccionar desde la herida. Lo que de verdad ayuda es ordenar lo que se tiene, ver con claridad lo que se sabe, y dejar que esa claridad guíe el siguiente paso, aunque ese paso parezca, al principio, completamente fuera de lo previsible. La tercera es sobre las personas que te conocían de antes y que, cuando les explicas la situación con honestidad, pueden ver oportunidades que tú mismo, desde dentro de la herida, no estás viendo todavía.
Y la cuarta es sobre lo que significa que alguien te eche sin entender lo que está echando. Me echaron un lunes pensando que se deshacían de un empleado incómodo. El viernes, sin saberlo todavía, habían puesto en marcha el proceso por el cual esa misma empresa pasaría a estar, en parte, en mis manos. No por venganza. Por conocimiento. Por relaciones construidas durante 20 años. Y por la decisión de no dejar que un mal lunes definiera lo que vendría después. Eso es todo. Gracias por escucharme.